de la clase. Dejé habilitado el chat para que los que quieran mandar algún mensaje. Supongo que se seguirán incorporando algunos alumnos, porque estoy viendo un número bastante menor que el que teníamos menos al finalizar el curso del año pasado. Según el cronograma, yo no sé si tengo el cronograma acá. Sí. Según el cronograma que tenemos para desarrollar, empezamos con la clase, no obstante que el título de la clase era clase práctica, en realidad es la primera clase teórica sobre contratos, y el lunes vamos a tener la clase práctica sobre contratos, de tal manera que nos vamos a ver en dos oportunidades en una semana. La idea es que en la continuidad, el parcial sería el segundo parcial de la asignatura, está previsto para el 17 de marzo y el recuperatorio de ese parcial el 19 de marzo. La condición de regularidad de esta materia, como lo explicamos al principio y en distintas oportunidades, es tener aprobados los dos parciales. Ambos tienen recuperatorio, así que para que tengan todos claro cuáles son, reitero la fecha, es decir, el segundo parcial sería el 17 de marzo y el recuperatorio el 19 de marzo, ¿no? Nos quedan, 6 unidades, desde esta unidad hasta la unidad 12, donde vamos a concluir y tratar de desarrollar todas las materias de las dos perspectivas, ¿no? El aporte teórico y práctico. Y lo que no concluyamos desde el punto de vista teórico en la primera clase lo haremos parcialmente en la siguiente. Vamos a tratar de hacer un hincapié un poco más exhaustivo sobre la temática. ¿Alguna cuestión vinculada a la organización de la clase? ¿Algún interrogante respecto del bimestre que tenemos pendiente, que va a ser febrero y marzo? Ustedes ya tienen publicadas en la página de la universidad los exámenes finales, así que desde ese punto de vista ustedes ya tienen más información que yo. Les decía al principio, vamos a ver entonces, continuando con el programa, contratos administrativos. Vamos a ir poniendo, a ver, compartir pantalla, vamos a ver, poner el PowerPoint. Profe, ¿puedo hacerle una consulta, por favor? Sí, por supuesto, adelante. Quisiera saber dónde van las clases grabadas. Porque... No vamos a grabar las clases. Evidentemente el soporte informático que tenemos no alcanza para grabar la totalidad de las clases. De tal manera que si usted quiere, grábela, si tiene autonomía en su máquina para hacerlo, pero no va a haber clases grabadas desde el punto de vista del sistema de la universidad. Intentamos hacer algo el año pasado, pero no funcionó bien. Así que decidimos no seguir. Una consulta más. ¿Esta segunda parte es igual a la que están tomando los chicos del Plan 2003 de contabilidad? No. Es diferente. Porque los programas son diferentes, digamos. Aunque el contenido es el mismo, el desarrollo temático en esta materia está expuesta en 12 unidades. En la materia de Derecho Público del Plan 2003 son 10 unidades. No tenemos en la materia de Derecho Público clases prácticas. En esta materia tenemos clases prácticas. Si vamos a desarrollar algún tema, vamos a enfocar alguna cuestión de caso y vamos a hacer algún análisis vinculado, obviamente, al punto de la bolilla que desarrollamos. Así que no son iguales los programas. El contenido sí es el mismo, pero no los programas porque tiene otro desarrollo. Y tiene algunos temas que como consecuencia de la acreditación institucional ante CONEAU de la carrera de contador público, se debieron incluir que no estaban en el programa, en los contenidos mínimos anteriores, que son 2 o 3 puntos, en realidad no es un tema sustancial, pero sí marca la diferencia. ¿Alguna otra cuestión? Sí, una última consulta, profe. ¿Las filminas o PowerPoint que van a estar subidos a la plataforma? No sé, eso lo voy a pensar un poco, porque los PowerPoint son estrategias de desarrollo de una clase, no contenidos
para estudiar. La bibliografía está en la plataforma que nosotros organizamos, en Moodle, está muy desarrollada la bibliografía, tienen distintos tipos de trabajo en cada unidad, por lo tanto, es suficientemente amplia como para que puedan abordarla con distintos documentos alternativos. Es decir, lo que subimos no es para que estudien todos, sino para que elijan cualquiera de ellos para poder estudiar. Y representa y refleja el contenido sustantivo de los puntos que vamos desarrollando. Así que el tema de los PowerPoint siempre es un tema complicado, porque lo usan a veces para estudiar y los PowerPoint no están pensados para ser estudiados, sino simplemente como un desarrollo expositivo, nada más. Claro, entiendo. Una última consulta, profe. Usted dijo 2 veces última, pero no importa, no hay ningún problema. Puede ser que esté Disculpe. representando a otros alumnos, así que hágala nomás. No, es que lo que pasa es que yo justo en este horario trabajo y bueno, hoy no trabajé y claro. entonces trato de sacarme todas las dudas y para llevar después yo solo tratar de llevar solo la clase. Trate de grabarla entonces a la clase. Claro, sí. Ahora sí, la última. Un alumno del plan 2003 me dijo que había una cartilla, un libro realizado por usted, ¿puede ser? Sí, en realidad es un manual de la cátedra y es la que está subida a la plataforma. Sí, lo hemos desglosado por capítulos para que las unidades contuvieran a los capítulos, porque como te imaginarás, los libros no son iguales a los programas. Desarrollan los aspectos importantes o esenciales de la materia con un enfoque distinto. Así que el programa tiene más bien una sistematización asociada con los contenidos mínimos exigidos en el plan de la carrera. Por lo tanto, no es igual. Pero sí lo hemos dividido y en cada unidad hay 1 o 2 capítulos del manual de la cátedra, ¿sí? Además de otro material, ¿no? Que también está allí para que ustedes puedan optar. Muchísimas gracias, profesor. De nada. ¿Alguien más? Bien. Bueno, la idea es esta. Están viendo en imagen el Power. Si hay alguien que no lo ve, avísame por favor. No sé, veremos si lo resolvemos. Lo que es la unidad 7 de contratos administrativos. Tenemos 2 unidades de contratos administrativos, la 7 y la 8. La unidad siguiente la va a dictar el doctor Chiván el miércoles que viene. Es una temática compleja, ardua, por eso es que tiene 2 unidades contenidas dentro del programa, tiene todo un conjunto normativo que es específico, es especializado, atinente al proceso de las contrataciones administrativas, por lo tanto, digamos, es importante tener claro estos contenidos para después poder analizar los contenidos que vienen, que va a dictar el doctor Chiván, que tiene que ver básicamente con los procedimientos para la contratación administrativa y la extinción de los contratos administrativos. Nosotros nos vamos a enfocar básicamente en las nociones básicas de todos los distintos institutos que comprenden la contratación administrativa. Entonces, acá están enunciados, digamos, en la unidad, los aspectos generales, contratos, distinción con los contratos de derecho común. Yo quiero hacer hincapié en este punto, distinción del contrato administrativo con los contratos de derecho común, porque este es un tema en el que siempre hay, digamos, fallas a la hora de responder las preguntas que hace la cátedra. Es un punto que la cátedra considera importante y que muchas veces hace que los exámenes que marren como consecuencia de no saberlas responder adecuadamente. Después están los elementos, caracteres, ejecución del contrato administrativo, y después vamos a mencionar algunos contratos administrativos en particular a título de ejemplo, básicamente. No vamos a analizar los distintos contratos administrativos en particular, porque cada uno de ellos prácticamente es un libro completo, así que vamos a dar de ellos nada más que algunos muy pocos conceptos para que sepamos de qué se tratan estos tipos de contratos administrativos, ¿no? Está puesto en el PowerPoint, que esto está puesto en la plataforma, específicamente lo que llamamos el bloque normativo, es decir, cuáles son las normas que regulan el contrato administrativo. Son diferentes las nacionales y las provinciales. Ustedes recuerden que el derecho administrativo es esencialmente un derecho local, es decir, un derecho que desarrollan las provincias
en virtud de una competencia no delegada del gobierno nacional, en función de la cual las provincias se dictan sus propias normas relacionadas a la administración pública. Es decir, todo el régimen administrativo público de las provincias está sujeto a normas dictadas en esas mismas provincias. Por lo tanto, entre provincia y otra hay sin duda diferencias entre las regulaciones normativas y por supuesto de ya la hay con el régimen nacional. Nosotros vamos a tomar como marco el sistema nacional y vamos a ir mencionando con referencia paralela las cuestiones, digamos, de la normativa provincial asociadas a la temática que vamos desarrollando. De tal manera que acá, más allá de lo que ven, que es una cantidad importante de normas, digamos, las dos normas para que vamos a trabajar son las primeras dos. O sea, el decreto delegado 2023, que es el régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional, y el decreto 1030 del 16, que es la reglamentación de ese régimen, ¿no es cierto? Después hay una cantidad importante, se la voy a marcar acá, una cantidad importante de normativas específicas, ¿no? Las relativas a obras públicas, concesiones, consultorías, servicios, en fin. Hay mucha normativa específica que se refiere a múltiples cuestiones del derecho administrativo contractual, pero no vamos a abordarlas porque eso también implica un recorrido suficientemente largo, más bien enfocado para el estudio de la abogacía que para el estudio de las ciencias económicas. No se olviden que creo que lo explicamos cuando comenzamos el desarrollo de las materias. El derecho administrativo es una herramienta esencial en la formación del contador público y también del licenciado de administración eventualmente, desde que importa el conocimiento de las regulaciones y modos de proceder de la administración pública. Todo profesional siempre tiene opciones, ¿no es cierto? Si el camino de lo público o el camino de lo privado. Aún cuando, que seguramente la mayoría de ustedes van a ir por ese camino, van a tener muchos clientes y en muchas circunstancias en donde van a relacionarse con el Estado. Por lo tanto, tienen que tener conocimientos y manejo de la normativa y de los fenómenos, digamos, que se producen dentro de la administración pública para poder operar la administración pública. Y si están en la administración, se optan por el camino de lo público, desde ya que el conocimiento de la normativa pública le va a resultar una herramienta esencial para poder moverse, ¿no? Y totalmente actuar, regulatorias. Pero, gracias a Dios, digamos, las podemos clasificar en determinados campos y en función de eso las vamos sistematizando. Las dos más importantes, entonces, en el desarrollo de esta materia son estas dos. El decreto delegado 1023 y el decreto 1030, que es reglamentario del régimen de contrataciones administrativas. Las demás son cuestiones normativas particulares que no vamos a ver en particular. Quizás sí vamos a mencionar el régimen de emergencia sanitaria. ¿Por qué el régimen de emergencia sanitaria que está al final? Porque en definitiva muchas de las normas que están aplicándose ahora en el marco de la pandemia tienen que ver con este régimen de emergencia. Es un régimen que rige obviamente en situaciones excepcionales. Superada la pandemia, ese régimen va a dejar de operar y volveremos a las normas principales, que son el decreto 1023 y el decreto 1030/16, que está modificado por un decreto 963 del 18. Después tenemos también, bueno, este es el bloque normativo de la provincia de Salta. En Salta tenemos la ley 8072, que es la ley que reglamenta el sistema de contrataciones, y su decreto reglamentario, que es el 1319, que es reglamentario del sistema de contrataciones, ¿no? Esta es una norma derogada que todavía sigue rigiendo en virtud de un fenómeno de ultraactividad de la ley, porque muchas contrataciones que están hoy desarrollándose han sido realizadas durante la vigencia de esa norma. Pero concluidas esas contrataciones, esa norma va a quedar completamente derogada. Nos interesan estas dos normas, la 8072, que es ley de la provincia, y su reglamento, que es el decreto 1319. También en Salta hay un régimen de emergencia sanitaria similar al de Nacional, que le da algunas facultades especiales a la administración pública para poder contratar. Pero las normas principales son estas dos de arriba. Para que vamos, ubicándonos en el contexto. Por favor, ¿por qué es importante que estas
dos filminas, yo pues, las voy a volver a colocar en la plataforma Moodle, porque las que están colocadas creo que no están actualizadas en alguna normativa dictada durante la emergencia, así que no eso no se preocupen, la van a tener ahí. Pero ténganla en cuenta porque cuando estén estudiando la materia y tengan que acudir a la norma que define aquello que están analizando, necesariamente van a referir a esta normativa, al decreto delegado y a su decreto reglamentario a nivel nacional y a la ley provincial y a su decreto reglamentario, ¿no? Tenemos también dentro del fenómeno normativo que incide sobre las contrataciones administrativas, las convenciones internacionales. Al final del PowerPoint hay un desarrollo de cada una de las convenciones aplicables, de los aspectos aplicables de estas convenciones a la contratación administrativa. Las menciono simplemente. Estas leyes que están acá son las leyes del Congreso que aprueban estas convenciones suscritas por nuestro país. La Convención Interamericana contra la Corrupción, la más importante, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que realmente es muy, muy, muy significativa. Y después al final yo les agregué algunas normativas del Mercosur, sobre todo del Mercosur, vinculadas a la corrupción, y una carta de las Naciones Unidas que está incorporada a la Convención contra la Corrupción, que establece algunos preceptos que son bastante interesantes en materia de control de corrupción. Eso es, en definitiva, lo que llamaríamos el bloque normativo de las contrataciones públicas en el ámbito nacional y provincial. ¿Por qué? Desde ya les digo, las convenciones internacionales aprobadas por el Congreso de la Nación se aplican en todas las provincias. En ese caso ya no rige el principio del derecho administrativo como derecho interno, sino que en ese caso estas normas se aplican lisa y llanamente de manera directa en todas las provincias, independientemente de las regulaciones que cada provincia tenga sobre el derecho administrativo, ¿no? Entonces, repaso, ¿no? Tenemos los contenidos del programa, el bloque normativo nacional, provincial y las normas internacionales aplicables a las contrataciones administrativas. Bueno, entramos en materia, el contrato administrativo. Una de las cosas que usted tiene que tener claro es que si hay un ámbito en donde la administración incide de una manera significativa en las actividades económicas, es a través de la contratación administrativa. Es decir, llamemos contratos del Estado, llamémosle contratos de la administración, llamemos contratos administrativos, es decir, son todos formas de referir a un mismo fenómeno, que es la enorme incidencia que tienen las inversiones que hace el Estado en materia de contratación administrativa. Sin ninguna duda, constituye un elemento medible y de enorme impacto en la actividad económica en general, porque a través de las contrataciones administrativas es como se vinculan los particulares con el Estado y por lo tanto los flujos de recursos, de materiales, de bienes, de gestiones, de servicios que se prestan, evidentemente importan se proyectan con una incidencia fenomenal dentro de la actividad económica en general. Cuando esta participación cae, se resiente la economía toda. Y esto es un fenómeno mundial, no es un fenómeno solamente de nuestra parte, es un fenómeno mundial porque los estados tienen una enorme cantidad de requerimientos, tanto sea para alimentar su propio funcionamiento, como para poder financiar políticas públicas de distinto carácter que se proyectan en todos los órdenes de la actividad económica, desde los temas ambientales a las cuestiones, a las cuestiones del comercio exterior, a el enorme ámbito de los servicios de comercio, de los servicios de salud, en fin, donde ustedes miren van a encontrar participación del Estado directa o indirecta a través de contrataciones públicas. De tal manera que es un fenómeno verdaderamente importante y por eso es que el contenido del derecho administrativo que se refiere a este punto está más desarrollado que quizá que otros puntos del mismo derecho administrativo. Pero claro, es un fenómeno singular que tiene una regulación diferente de la regulación de principio del derecho administrativo, que es la ley de procedimientos administrativos. ¿Qué es contrato? Es decir, ¿hay alguna diferencia entre los contratos privados y los contratos del derecho administrativo, contratos públicos? Sin duda sí y no. A ver, el concepto de contrato es igual en el ámbito público y privado, porque en definitiva, sea en el ámbito público o en el ámbito privado, el concepto sustantivo de contrato es el mismo. En definitiva,
cuando dos o más voluntades acuerdan la realización de algo en común, ¿no es cierto? Es decir, los contratos contienen obligaciones de hacer o de no hacer, ¿no es cierto? De dar, de hacer o de no hacer. Todos los contratos tienen obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, sean públicos o sean privados. De tal manera que por eso en el PowerPoint pongo el concepto que está establecido en el Código Civil sobre contrato. Este artículo 957 del Código Civil Comercial modifica el viejo concepto del Código Civil que para el Código Civil viejo todo contrato es un acuerdo de voluntades un acuerdo de voluntad común destinado a arreglar los derechos de las partes. Acá este artículo es más preciso y define un contenido más estricto sobre lo que significa un contrato. Y entonces dice que es un acto jurídico, un acto jurídico. Acá ya tenemos un elemento sustantivo. No es cualquier acto de las personas, no es un hecho circunstancial, sino un acto jurídico, es decir, en el que dos personas volitivamente conscientes saben lo que están concertando, los efectos de realizar tal o cual objetivo, mediante el cual dos o más partes, dice, ¿no es cierto? No dice dos o más personas, dos o más partes. ¿Por qué? Porque cada parte puede estar constituida por más de una persona, ¿no? Es decir, los contratos pueden tener una participación amplia y cada una de las, siempre tiene que haber una parte contrapuesta. Es decir, hay una parte que tiene un requerimiento y otra parte que lo satisface a cambio de un precio en dinero o de una compensación patrimonial determinada, pero en definitiva cada una de las partes puede estar constituida por diferentes cantidades de personas. Esas partes manifiestan su consentimiento. Ahora vamos a ver después qué significa consentimiento y cómo se diferencia de voluntad. Porque acuérdense que en el acto administrativo, cuando se hablaba de los elementos del acto administrativo, el primer elemento era la voluntad, ¿no es cierto? Es decir, acá también está implícita la voluntad. El consentimiento implica, en definitiva, la concertación de voluntades. Pero la definición contiene consentimiento, porque en definitiva es el acuerdo. Y este acuerdo es para crear, regular, modificar, transferir, extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de efectos jurídicos en el acto administrativo, estábamos hablando de eso, es decir, de crear, regular, modificar o transferir o extinguir derechos, ¿no es cierto? Derechos y obligaciones. Acá el concepto de derechos y obligaciones está subsumido en la idea de relaciones jurídicas patrimoniales, porque todo contrato administrativo es siempre de carácter económico. No hay contratos que no tengan carácter económico. Y cuando las prestaciones son, por ejemplo, de dar, o sea, no están definidas desde el punto de vista cuantitativo, tiene que ser de tal manera de que si hubiera un incumplimiento, ese dar pueda medirse desde el punto de vista económico. O sea, el incumplimiento pueda medirse en el daño desde el punto de vista económico. Por eso se habla de relaciones jurídicas patrimoniales, porque todo contrato es necesariamente un contrato de carácter económico. Entonces, reitero, leyendo la definición del artículo 957, que hay contrato cuando hay un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. El artículo siguiente, o el 59, perdón, lo que establece es la ratificación de un viejo y milenario precepto que conocemos como el pacta sunt servanda, es decir, todo contrato válidamente celebrado es obligatorio por las partes, es decir, debe ser cumplido. Después vamos a desarrollar un poco más este concepto, ¿no es cierto? Ahora bien, si bien la noción de contrato, como dice aquí, es única para ambos campos de la legislación, tanto la pública como el privado, en los contratos administrativos se dan ciertas características especiales que obviamente los hacen diferentes del contrato privado. Esto lo señalo porque hubo en la Argentina y todavía en algunos países está evolucionando un debate en el cual se plantea que no debiera haber diferencias entre los contratos públicos y los privados, que en definitiva la contratación debería tener un solo régimen y que incorporar un régimen específico para el contrato administrativo no hace más que confundir la naturaleza misma del sistema de contrataciones. Y esto es, les debo decir, profundamente equivocado porque se confunde la naturaleza y la razón de existir de los contratos administrativos. Es decir, el contrato público no es algo que el Estado haga simplemente como pasa en el ámbito privado porque le conviene, sino porque el Estado tiene un conjunto de funciones y de realidades que lo impulsan a lo que llamamos la realización del interés general o del interés público, es decir, a atender todo un conjunto de demandas sociales
que nacen, se desarrollan y se generan en ámbitos diferentes del mismo sector público, pero que demandan del Estado un protagonismo desde el punto de vista ordenatorio, desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de la contención, desde el punto de vista del acompañamiento, desde el punto de vista de la realización económica, familiar o social de determinados colectivos o ámbitos sociales, que no tienen nada que ver con los intereses del sector privado. Es sin duda un campo completamente diferente, y aunque el concepto de contrato sea el mismo, porque en definitiva es contrato lo que se hace en el derecho público o derecho privado, la similitud termina allí, porque a partir de allí la regulación es completamente diferente porque está sustentada en un objetivo, en una causa, en una motivación, en una realidad completamente diferente al ámbito del derecho privado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos claro que los contratos administrativos son una especie dentro del género contratos, pero que tienen características especiales. Hay muchas definiciones de contratos administrativos, hay muchas. En verdad tantas definiciones como autores hay, para decirlo de alguna manera. Yo he tratado de cerrar una definición que es la que me parece la más significativa, porque es la que más se aproxima a los fundamentos que ha ido desarrollando la Corte Suprema de Justicia a lo largo del tiempo en relación a cómo se reconoce un contrato administrativo, ¿no? Y acá simplemente les puse este concepto que lo trae Casagne, en el manual de Casagne, de Derecho Administrativo de Casagne, está esta definición, con la que yo aprecio, es la que mejor refleja el concepto, que es que contrato administrativo es toda declaración bilateral o de voluntad común, esto se refiere un poco a la vieja definición de contrato, productora de efectos jurídicos entre dos personas, de las cuales una está en ejercicio de la función administrativa, ¿no? Y esto es importante porque este concepto de ejercicio de la función administrativa es la que abre el amplísimo campo de la intervención de la regulación de carácter público, como es la que tiene el contrato administrativo. Ahora vamos a ver los aspectos específicos de este concepto y cómo se van relacionando con los contenidos de la materia. Entonces, la primera pregunta, obviamente, es si la definición que acabo de relatar es suficiente para definir el contrato administrativo. En realidad es suficiente cuando uno la descompone en todas sus partes, pero es interesante saber qué dijo la Corte Suprema, porque la Corte Suprema lo que hace más que definir, describe, ¿no?, la situación, es decir, ¿cómo se conoce un contrato administrativo? Entonces la Corte Suprema describe los contenidos del contrato administrativo. Lo primero que dice es que hay un acuerdo de voluntades, ¿no es cierto? Porque todo contrato existe porque hay un acuerdo de voluntades. Sin acuerdo de voluntades no hay contrato. Habrá otro tipo de actos de la administración, pero puede haber convenios no contractuales. Es decir, cuando se hace un convenio entre una institución y otra, por ejemplo, entre la municipalidad y algunos de los clubes circundantes para decir que me asfalten las calles que aledañas. Es un convenio que no tiene en sí mismo contenido patrimonial, sino que contiene una promesa de un hacer que la municipalidad podrá realizar o no cuando tenga la posibilidad de hacerlo. Esos convenios no son contractuales, no tienen contenidos patrimoniales. Ahora, si la municipalidad contrata una empresa para hacerlo, ya estamos hablando de otra cosa. Entonces hay convenciones que no tienen contenido patrimonial, que no son contractuales, y hay convenciones que son contractuales, porque una convención en definitiva es el acuerdo de dos partes. Entonces para la Corte, el primer requisito es que haya un acuerdo de voluntades, que ese acuerdo de voluntades genere situaciones jurídicas subjetivas. ¿Cuáles son las situaciones genéricas subjetivas? Lo que hablamos hace un rato de efectos jurídicos, es decir, crear, regular, modificar, sostener, mantener derecho de carácter patrimonial. Y acá viene el otro elemento. Una de las partes intervinientes es una persona jurídica estatal. O sea, para que haya un contrato administrativo, por lo menos una de las partes tiene que ser necesariamente una persona pública estatal. Si no hay una persona pública estatal, no hay contrato administrativo, salvo que, esto también cuando veamos el sujeto de contrato lo vamos a desarrollar, salvo que exista por ley una habilitación legal a una persona jurídica no estatal para realizar determinado tipo de contrato público. Por ese caso requiere una habilitación legal específica. Y después dice, cuyo objeto, o sea, el objeto del contrato, está constituido por un fin público o propio de la administración. ¿Por qué la distinción? No todo fin propio de la administración es un fin público. Es decir, cuando, por ejemplo, la administración hace caso, es decir, el Sistema Nacional, el FONAVI, el Fondo Nacional de Vivienda, a través de los institutos provinciales de vivienda, realiza viviendas sociales,
está evidentemente realizando un fin público, pero no está resolviendo un problema propio de la administración. La administración, cuando habla de problema propio de la administración, hablamos del funcionamiento de la administración. Por lo tanto, una cosa es una acción que tenga un fin público y otra cosa es una acción que tenga por fin satisfacer una necesidad de la administración. Ambos serán contratos administrativos, pero son distintos. Por eso la Corte los diferencia. Y finalmente, que contiene explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado. ¿Qué es esto de las cláusulas exorbitantes? Vamos a reiterarlas un poquito más adelante de la materia. Pero por lo pronto, y a estos efectos, lo que está claro es que en un contrato de derecho privado, las partes están en un pie de igualdad. Tienen la libertad para definir los contenidos de sus obligaciones, los compromisos que van a asumir, el modo en que se van a financiar, los tiempos en que ello va a ocurrir. Pueden modificar por común acuerdo o dejar sin efecto el contrato, y en caso de incumplimiento tendrán el derecho de exigirle a la otra, a través del proceso legal, el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Esto es lo natural en general en casi todos los tipos de contratos, pero en el contrato administrativo, por la misma definición, del mismo concepto que describía la Corte, ¿no es cierto?, estamos diciendo que para que haya un contrato administrativo tiene que haber un fin público o propio de la administración. Es decir, la finalidad trasciende a las partes. Ya no se trata acá de que el particular pueda realizar el objeto de poder realizar una prestación a la administración o cumplir con algún contrato y obtener un beneficio económico. Acá estamos hablando de algo que trasciende la mera relación de las partes, porque en definitiva lo que define un contrato administrativo como uno de sus elementos esenciales es la finalidad pública que tiene contenida. Al tener una finalidad pública, la exigencia de que esa finalidad pública se cumpla hace que la administración esté en una posición de superioridad respecto del co-contratante o del particular. En los contratos administrativos hablamos de contratante, que es la administración, y de co-contratante o contratista, que es la persona a la cual la administración contrata. Generalmente son particulares, personas jurídicas o privadas. Personas físicas o jurídicas, perdón, pero en definitiva, lo que está claro es que la finalidad pública hace que la administración tenga una posición de superioridad frente al co-contratante. Y esta posición de superioridad le permite a la administración poder realizar algunas modificaciones en el contrato o tener algunas herramientas para exigir su cumplimiento, que le da el mismo régimen legal, como consecuencia de estos contratos, que no serían válidos en un contrato privado. Es decir, en un contrato privado las partes están en igualdad de condiciones. Ninguna puede exigir a la otra más allá de lo que está escrito. En cambio, en el contrato público, esté o no escrito, o sea, esté explícitamente o implícitamente incorporado, hay cláusulas, es decir, prerrogativas o potestades de la administración que al ponerla en una posición de superioridad frente al particular, o al revés, poner al particular en una posición de subordinación frente a la administración, le permite a la administración exigir todo un conjunto de cosas que serían imposibles, prohibidas o contrarias a las relaciones del derecho privado. Por eso es que el concepto de cláusulas exorbitantes, es decir, cláusulas que van más allá del derecho privado, que exorbitan al derecho privado, es un tema sustancial en la contratación administrativa. Es decir, este es un concepto que la Corte Suprema fue construyendo a lo largo de los años, a lo largo de casi 50 años. Hay jurisprudencia primaria de la década del 50, 60, 70, es decir, más de 50 años, en donde de alguna manera fue, en la medida que le tocaba intervenir en casos vinculados a contratación administrativa, fue poniendo y describiendo los conceptos para poder de alguna manera articular la idea de que estaba analizando un contrato administrativo y no otro tipo de contrato. Estas cláusulas exorbitantes le permiten a la administración hacer estas cosas que están puestas en la filmina, ¿no? 5 notas caracterizan el contrato administrativo. Dice, esa caracterización está hablando de las cláusulas exorbitantes. Puede interpretar unilateralmente el contrato, algo imposible en un contrato de derecho privado. Si hay un problema de interpretación entre las partes en el contrato privado, necesariamente hay que ir a sede judicial para que sea un juez el que resuelva. En el ámbito administrativo, solo la administración hace la interpretación. La administración puede modificar unilateralmente ciertos aspectos del contrato, no todo el contrato, ciertos aspectos, porque el contrato sigue siendo un acuerdo de parte, por lo tanto la administración no tiene plenas facultades, pero sí algunos aspectos habilitados por la ley.
La administración puede dirigir la ejecución del contrato, o sea, algo que sería imposible en el ámbito privado. O sea, si yo contrato con alguien, el contrato en atención a las competencias o experiencia que tiene esa persona, y esa persona lo va a hacer según, va a hacer va a realizar sus obligaciones o va a ejecutar la obra según su conocimiento y las competencias que tenga adquiridas. En cambio, en el ámbito público, la administración puede poner a un técnico a dirigir y a vigilar al contratista que cumpla su mandato y sus funciones, ¿no? Según el contrato. La administración puede aplicar sanciones al particular, es decir, ante ciertos incumplimientos hay una serie de sanciones que pueden ser aplicadas, que generalmente pueden ser desde un apercibimiento hasta sanciones pecuniarias, o sea, imponerle multas, multas que pueden implicar digamos, la aplicación de una multa de tipo económico, por ejemplo, fijarle una carga de 1.000 pesos, por decir un número cualquiera, o inclusive descontar una parte de las obligaciones que como contraprestación tiene que pagar la administración a raíz de la realización de la obra. Eso está previsto generalmente en los contratos. Y después, por supuesto, la administración puede revocar unilateralmente el contrato, es decir, algo imposible que se haga en el ámbito privado, porque si hay, digamos, si una parte entiende que el contrato debe ser revocado porque el otro incumple, necesariamente tiene que ir y acudir a sede judicial para que un juez declare si hay o no revocación. En el ámbito administrativo, la administración puede revocar el contrato unilateralmente. Por supuesto que hay algunos casos en que la administración pagará indemnizaciones y en otros que no, dependerá de las circunstancias, pero esa función o esa facultad la tienen. Entonces acá ya estamos viendo que si bien desde el punto de vista conceptual la idea de contrato es la misma en el ámbito público que en el ámbito privado, a partir de ese momento, cuando entramos en el campo de los contratos públicos, necesariamente estamos recorriendo un camino con normativa, principios y preceptos completamente diferentes del derecho privado, ¿no? Desde el mismo concepto que construye la Corte hasta esto que llamamos las cláusulas exorbitantes o a la finalidad pública del contrato administrativo. De ahí vienen una serie de preguntas, ¿no es cierto? O sea, les decía al principio, ¿toda negociación en la que interviene el Estado es un contrato? No, ya que no. Hay una cantidad de convenciones y acuerdos que realiza el Estado que no tienen nada que ver con el contrato, ¿no es cierto? Acuerdos vinculados al pago de salarios, acuerdos vinculados a convenciones colectivas sobre regulaciones laborales. Uno puede tener, acá hay acuerdo voluntad, pero el contenido mismo, regulatorio, es completamente diferente. No se trata de un contrato administrativo público en sentido estricto. De tal manera que no toda negociación en la que interviene el Estado es un contrato. Convenciones internacionales, en fin, hay un campo enorme de acuerdos que puede llegar al Estado que no tienen que ver con un contrato, ¿no? Ahora, muchas veces vamos a ver en algunos libros o apuntes que es común decir que el contrato administrativo es, según nos referimos, al sujeto, objeto, fin público, régimen jurídico. Cuando nos referimos al sujeto, decimos, el contrato administrativo es el contrato celebrado con el Estado. No, en realidad es el contrato en el cual una de las partes es una persona de carácter público estatal, pero ese concepto, esa idea, no alcanza a comprender el contrato administrativo. Así que no decimos solamente que es celebrado por el Estado, sino en el que una de las partes es una persona jurídica pública estatal. Porque evidentemente hay áreas del Estado que no celebran contratos. Desde el punto de vista del sujeto o del objeto, es decir, el contrato administrativo es el que tiene por objeto el ejercicio de funciones administrativas o en particular la prestación de servicios públicos. Es un concepto completamente insuficiente porque el objeto del contrato administrativo puede ser una multiplicidad de actividades, pueden ser obras o servicios públicos, no solo servicios públicos. Servicio público, cuando lo veamos, es decir, ustedes recuerden que servicio público no es toda actividad del Estado. Hubo un concepto de un autor francés muy conocido, Duguit, que decía que toda la actividad del Estado es servicio público, ¿no? Y entonces le dijeron, bueno, pero ¿cómo puede asociar servicio público, por ejemplo, la función de legislar? ¿Qué tiene que ver la función de legislar con servicio público? Entonces ya, desde el vamos, le están diciendo hay actividades y función del Estado que no tienen nada que ver con los servicios públicos. ¿Qué es lo que caracteriza un servicio público? Un servicio público se caracteriza por su contenido económico. Es básicamente una actividad económica que el Estado toma para sí
a los efectos de darle una dimensión que le permita satisfacer una demanda masiva de ese servicio. Es decir, no cualquier prestación que hace el Estado tiene carácter de servicio público, solo algunas actividades de carácter económico, que requieren además una declaración legal, porque para decir que hay servicio público se requiere una ley que diga que hay servicio público. No porque yo haga pan y el pan sea de una necesidad común en el conjunto de la sociedad, la actividad del pan es un servicio público. En los hechos, la realidad humana hace que el conjunto de necesidades humanas sean satisfechas por las mismas personas, pero hay una cantidad de requerimientos que la sociedad demanda y que el hombre necesita que no pueden ser satisfechos de manera individual. Y entonces acá aparecen dos aspectos que tienen que ver con las funciones administrativas y aspectos que tienen que ver con los servicios públicos. Pero es un tema para desarrollar en extenso. Lo que está claro es que decir que el contrato administrativo es el que tiene por objeto el ejercicio de funciones administrativas, o en particular la prestación de servicio público, es un concepto erróneo e insuficiente, ¿no? En cuanto al fin, el acuerdo que persigue un fin de utilidad o interés público relevante e inmediato. No, tampoco es real ese concepto, porque muchas veces el interés público se persigue de manera indirecta. Hay cosas que hace el Estado hoy que solo en tiempo mediato van a conseguir realizar este interés público comprometido en la obra, en la acción, en la prestación de dar, hacer o no hacer. Entonces tampoco la utilidad o interés público relevante inmediato determina la característica de contrato administrativo, ¿no? Es el contrato que contiene cláusulas exorbitantes de modo expreso e implícito. Sí, efectivamente, el contrato administrativo contiene cláusulas exorbitantes, pero eso no alcanza a definirlo. Es decir, para que se define el contrato administrativo tiene que haber todos los elementos que recién le atribuíamos a la Corte, o sea, que haya un acuerdo de voluntades, que haya una generación, o sea, una producción de situaciones jurídicas subjetivas que dijimos que tenían que tener contenido patrimonial. Una de las partes tiene que ser una persona jurídica estatal, el objeto tiene que estar definido por el fin público o un fin propio de la administración, y además tiene que tener o contener las cláusulas exorbitantes. O sea, no alcanza para definir el contrato administrativo, sí que es cualquier contrato que contiene cláusulas exorbitantes, ¿no? Y finalmente, se dicen algunos apuntes o libros que es un contrato reconocido como tal por el legislador de modo expreso e implícito. No, porque el contrato administrativo en general en las leyes no está definido, más bien está descrito. El legislador lo que hace es establecer una regulación general y a esa regulación general le incorpora algunas contrataciones del Estado, no todas las contrataciones del Estado. Entonces uno puede tener incluidas, ahora vamos a ver los contratos incluidos y los contratos excluidos. No todos los contratos que celebra la administración están regidos por el derecho público. Hay contrataciones de la administración que en cuanto al objeto están regidas por el derecho privado. Ahora vamos a ver ese aspecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El régimen de contrataciones de la Administración Nacional, que es el decreto delegado 1023 del año 2001, dice, en la parte negrita les pido que lean, porque la primera parte dice, el régimen de contrataciones de la Administración tendrá por objeto que las obras, bienes o servicios sean obtenidos con la mejor tecnología proporcionada a las necesidades en el momento oportuno y al menor costo posible, como así también la venta de bienes al mejor postor, coadyuvando el desempeño eficiente en la administración y al logro de los resultados requeridos por la sociedad. Todo ese párrafo, ese largo párrafo, en definitiva lo que está estableciendo es el propósito de la contratación administrativa y el modo como debe desarrollarse, desenvolverse u operar la contratación administrativa. No está hablando del concepto de contratación administrativa. Sin embargo, el último párrafo establece un principio muy claro, que dice, toda contratación de la Administración Nacional se presume de índole administrativa. Toda contratación de la Administración Nacional se presumirá de índole administrativa, salvo que de ella o sus antecedentes surja que está sometido a un régimen jurídico de derecho privado. Es decir, está claro que acá lo que está definiendo el artículo primero del régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional es que la Administración puede celebrar dos tipos de contratos, o sea, contratos regulados por el derecho público o contratos que, si bien están sometidos en parte al derecho público, en cuanto a su objeto, pueden estar sometidos al derecho privado. Pero va a ser la misma administración la que va a contratar. Es decir, la administración va a operar
con dos sistemas legales diferentes, pero siempre bajo la premisa de que toda contratación administrativa tiene un fin público. Esto ténganlo en claro. El Estado nunca va a ser un particular, nunca va a tener autonomía de la voluntad, nunca se va a asimilar un particular cuando use un contrato del derecho privado. Va a estar siempre sometido a un conjunto de reglas públicas en donde solamente una parte de lo que hace va a estar regulada por el derecho privado. Entonces, este párrafo es muy importante para que ustedes tengan claro que cualquier contrato que celebre la Administración Pública Nacional se va a presumir de índole administrativa, salvo que el acuerdo o una norma especial diga lo contrario, o sea, que esté sometido a un régimen jurídico de derecho privado, ¿no? Este régimen, el régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional, va a ser de aplicación obligatoria a todos los procesos de contratación de la Administración Pública Nacional, sean entidades centralizadas o descentralizadas. Ahí hay una referencia a la Ley de Administración Financiera, que ustedes tienen una materia vinculada a la Ley de Administración Financiera, que expresamente hace referencia a cuáles son las personas jurídicas públicas que están comprendidas en este régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional, que en general, dentro de las descentralizadas, también se entiende a la mayor parte de las empresas públicas, empresas y sociedades del Estado, entidades de economía mixta, consorcios públicos, en fin, hay una descripción en el artículo 8 de la Ley de Administración Financiera que no viene a cuento tratarla acá, pero tengan en cuenta que este régimen se aplica a las contrataciones de casi toda la administración pública y están excluidas solamente ciertos supuestos que están en ese artículo 8 que llama. Hay un micrófono abierto ahí con un can activo. Bueno, acá lo asocio con esta parte en negrita. Toda contratación de la administración se presumirá de índole administrativa, salvo que de ella o sus antecedentes surja un régimen jurídico de derecho privado. Bueno, bien. Entonces, ¿cuáles son estos contratos que no están incluidos en el régimen de contrataciones de la administración y que, sin embargo, el Estado usa como provenientes del derecho privado? Es decir, ustedes lo van a ver con diferentes terminologías. Se van a llamar contratos del derecho civil de administración, contratos de derecho común de la administración, contratos privados de la administración, todos se refieren a lo mismo. Es decir, estos contratos de derecho común de la administración, como están en el programa, porque en el programa, en la unidad 7, dice contratos administrativos noción, distinción con los contratos del contrato administrativo con los contratos de derecho común de la administración. No es que son dos especies distintas desde ya, los contratos administrativos o los contratos públicos de los contratos de derecho común de la administración, pero unificados en un tema en que el contratante es la misma administración pública que utiliza dos sistemas jurídicos distintos, ¿no? Hay acá en la Filmina una serie de conceptos que habla de que los entes públicos que contratan bajo formas privadas no están exentos de control en cuanto a la forma elegida por contratar. ¿Qué significa esto? Que por más que la administración deba contratar bajo un régimen jurídico privado, todo el procedimiento, la competencia, los modos de control, el régimen de seguimiento, las formalidades de la ejecución, todo va a estar regulado por el derecho público. Lo único que va a estar regulado por el derecho privado es el objeto del contrato, es decir, aquello a lo que el Estado o el particular se obliga, ¿no? Es decir, el objeto contractual, es decir, sea un contrato de obra pública, el objeto del contrato será la obra pública, o un servicio público, ese sería el caso de un contrato público, o el objeto del contrato será un contrato de mandato, una locación de un inmueble, un contrato de leasing, es decir, hay toda una serie de contratos en el ámbito del derecho privado, o sea, regulados por el Código Civil y Comercial, que el Estado usa, pero que el Estado usa no significa que transforme al Estado en un ente privado o en un particular. El Estado simplemente toma ese modelo de contrato como objeto, pero todos los demás aspectos de la contratación van a estar regulados por el derecho público. Esto lo tienen que tener bien en claro. Entonces, cuando hacemos referencia en este punto a distinción entre los contratos de derecho común con los contratos de derecho administrativo, estamos haciendo referencia a que se diferencian en cuanto al objeto del contrato, pero son idénticos en todo lo que se refiere a los procedimientos de contratación, a la forma de contratación, a los modos de ejecución
a los controles que se realizan durante la ejecución, a las facultades que tiene el Estado, las cláusulas exorbitantes o las prerrogativas del poder público para poder modificar parcialmente el contrato. En fin, todo se rige por el derecho público, menos el objeto del contrato. Les pido que esto lo tengan muy en cuenta, porque esto va a ser materia de pregunta. ¿Y por qué es importante? Porque si yo estoy en la función administrativa y tengo que reconocer qué tipo de contrato estoy analizando para, por ejemplo, si soy tesorero, pagarlo, o si estoy en la dirección de contrataciones para poder saber cómo encaminar el procedimiento, tengo que saber claramente cuál es la distinción entre ambos tipos de contratos. Porque yo he escuchado muchas veces respuestas en los exámenes donde me dicen, cuando hablamos de los contratos de derecho común, hablan de la autonomía de la voluntad, de que en definitiva las partes definen libremente los contenidos del contrato, es decir, hacen referencia a lo que sucede en el ámbito del derecho privado, pero no es el derecho público. Cuando la administración utiliza una forma, un tipo de contrato del derecho privado, lo único que hace al usarlo es definir el objeto contractual. Todos los demás aspectos del procedimiento y del modo de contratación van a estar regulados por el derecho público. La competencia del órgano va a estar regulada por el derecho público. La forma de selección del contratante va a estar regulada por el derecho público. Es decir, ese es el punto en el que tienen que tener claro este tema del programa. Cuando hablamos de las partes, miren, vamos a... el tema es el siguiente. Cuando hablamos arriba de lo voy a volver de las prerrogativas de la administración, esta parte al final de la filmina, 5 notas caracterizan el contrato administrativo: interpretación unilateral, modificación unilateral, dirección de la ejecución del contrato. Es decir, en todos los contratos administrativos, dijimos recién, la administración tiene una posición de superioridad respecto del contratante. Por lo tanto, esa posición de superioridad le permite usar estas herramientas para, en definitiva, poder realizar la finalidad pública del contrato, ¿no es cierto? Interpretarlo unilateralmente cuando hay dificultades en el avance del contrato, modificarlo parcialmente, dirigir la ejecución, aplicar sanciones, etc. Esto es lo que puede hacer en los contratos en general. Pero hay algunos contratos que el Estado realiza con otros órganos, o sea, que los sujetos que intervienen en el contrato no es una parte pública y una parte privada, sino dos partes públicas. Es decir, hay muchos casos donde la misma regulación administrativa hace referencia a la contratación por el Estado de otras entidades administrativas o de otras empresas públicas. Por ejemplo, es muy común que nosotros veamos, por ejemplo, al ejército actuando en la zona de Rivadavia, colaborando en la obtención de agua para las comunidades que atraviesan una fuerte sequía. Esto lo veíamos sobre todo en los meses de septiembre y octubre, donde veíamos al ejército operar, salía en los medios de comunicación, en las noticias del diario. Es decir, la provincia había contratado al ejército para que el ejército le preste una serie de servicios que el ejército puede realizar con altísima eficacia, frente a los déficits que la misma organización provincial tiene para poder satisfacer ese objetivo. Se trataba en definitiva de una cuestión humana que debía ser urgentemente atendida. O cuando el Estado contrata a la universidad para realizar determinadas investigaciones. Nosotros estamos hoy, por ejemplo, en el marco de la pandemia del COVID, el área científica, a través del instituto que se llama INIC, del área de ingeniería química, haciendo análisis de aguas residuales a los efectos de determinar la persistencia del COVID en las aguas residuales como un modo de atender las consecuencias de la epidemia, por ejemplo, ¿no? Una investigación verdaderamente esencial. Y eso se hace en el marco de un convenio donde el Estado obviamente va a ser el beneficiario, el Estado provincial va a ser el beneficiario y obviamente tiene un porcentaje y una participación en el financiamiento. Esto es de lo más natural. Estos se llaman contratos interadministrativos, que son diferentes de los contratos administrativos o contratos públicos, no en cuanto a su contenido, porque en ambos casos siempre está el fin público, sino en cuanto a las condiciones en que se celebran y se desarrollan. Ahí sí, en estos supuestos de contratos administrativos, ya no rigen las cláusulas exorbitantes, porque si hay conflicto entre dos órganos públicos, siempre hay una forma de transacción en la solución del problema. Estas cuestiones no llegan generalmente a la justicia. La mayor parte de las veces hay regulaciones normativas que establecen el modo en cómo se dirimen los conflictos
interorgánicos, ¿no? E interadministrativos, o sea, entre dos personas jurídicas públicas, ¿no? Que no es lo mismo. Es decir, diferenciamos interorgánicos cuando las relaciones entre órganos de un mismo ente administrativo, por ejemplo, entre dos ministerios, o cuando las relaciones interadministrativas, cuando son entre dos personas jurídicas públicas que tienen personalidad jurídica propia, ¿no es cierto? La universidad o el Estado provincial, por ejemplo, ¿no? Siempre hay mecanismos de solución. Entonces acá ya no se aplican estos principios de subordinación del co-contratante, ¿no es cierto? Entonces no hay una relación de subordinación, hay una carencia de efecto ejecutorio de los actos administrativos, es decir, un órgano no le puede imponer a otro el cumplimiento, tiene que negociarlo, no tiene un órgano capacidad de aplicarle multas a otro, es decir, cambian algunas reglas de juego cuando el contrato público se trata de un contrato interadministrativo. Lo mencionamos porque cuando hablamos de los sujetos que son parte del contrato administrativo, hablamos de los sujetos públicos y los sujetos privados, ¿cierto? Desde tal punto de vista, entonces, los contratos interadministrativos tienen, si bien son contratos administrativos, si bien reúnen los contenidos de la definición que la Corte tiene, el aspecto no aplicable es el aspecto precisamente de lo que llamamos las cláusulas exorbitantes, es decir, la potestad del Estado de imponer una voluntad por encima de otro cuando se trata de dos entes administrativos. En el caso de que la relación sea con un particular, es decir, con un tercero, sea persona jurídica o física, entonces sí se da esa relación o esa nota de subordinación entre el co-contratante respecto del contratante. Entonces, claramente, no es lo mismo el contrato interadministrativo como una de las variantes de contrato público del contrato administrativo que habitualmente celebran las administraciones públicas. El régimen de la ley nacional, también la ley provincial, establece una serie de principios. Una serie de principios que de alguna manera orientan el razonamiento del operador cuando va a celebrar un contrato administrativo. Todos los contratos administrativos tienen que tener o estar orientados hacia la realización de estos principios que están contenidos en la ley, ¿no? Estos principios, que en definitiva son, llamamos herramientas hermenéuticas, es decir, principios que ayudan a la interpretación del contrato cuando hay conflicto y que orientan al cumplimiento de su finalidad, que es una finalidad pública, ¿no? Están descritos en la misma, como le decía recién, en el régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional, que es el decreto delegado 1023/2001. Razonabilidad. ¿Qué es la razonabilidad y eficiencia? Son los dos principios que están en el mismo inciso. La razonabilidad tiene que ver con la proporcionalidad, ¿no es cierto? Con la adecuación entre las ventajas y las desventajas. Es decir, no puede haber una primacía exagerada de una parte respecto a la otra, porque entonces podría haber un aprovechamiento de una circunstancia de debilidad de uno respecto del otro. Tiene que haber siempre una motivación suficiente para contratar y una razonabilidad en los términos en que ese contrato se realiza. Por eso siempre hace referencia, cuando hablamos de razonabilidad, a los medios elegidos para poder realizar el objeto del contrato, sea una obra o sea un servicio, o sea una obligación de no hacer, en definitiva, donde las partes no obtienen ventajas respecto de la otra por su situación particular, sino que, en definitiva, dirimen sus derechos en el contrato, ¿no? Y eficiencia, que tiene que ver con la relación entre bienes obtenidos, es decir, la mayor ventaja del bien obtenido en relación a la inversión realizada, ¿no es cierto? Tiene que haber eficiencia en términos de actividad, en términos de resultados, en términos de bienes utilizados a los efectos de la realización del objeto contractual, ¿no? En definitiva, razonabilidad y eficiencia, que se complementan mutuamente, son principios que están insertos en todo contrato. No será razonable un contrato en donde las obligaciones que se imponen al contratista sean tan gravosas que prácticamente condicionen su misma existencia. En ese caso, el contrato puede ser declarado nulo, ¿no es cierto? Por supuesto, esto lleva adelante un gran recorrido, pero como ejemplo es válido en el sentido de que cuando hay una notable desproporción entre una exigencia y una prestación, de una prestación y un reconocimiento económico de otra naturaleza, el contrato puede ser declarado nulo por falta de razonabilidad. ¿Qué es la concurrencia que está implícita con la competencia? En todos los contratos públicos se alienta que exista la mayor cantidad de interesados, es decir, que el Estado tenga
una gran cantidad de oferentes, ¿no? En esto tengamos en cuenta que siempre el oferente es el co-contratante, el contratista, nunca es el Estado. El Estado define las reglas de juego de la contratación y será el contratista el que se va a transformar en oferente, ¿no es cierto? El que le va a ofrecer al Estado hacer el contrato. Eso es un tema que después se ve cuando analizamos los procedimientos de contratación administrativa, pero en definitiva tiene que ver con esto en el sentido de que el Estado aspira a que existan la mayor cantidad de interesados posible para poder elegir entre el que tiene mejores condiciones, ¿no es cierto? Esa concurrencia va a estar limitada según la modalidad de la contratación, pero en principio siempre la idea es que estén anotados la mayor cantidad de personas posibles en condiciones de cumplir el contrato, ¿no es cierto? Por eso es importante que cuando el Estado convoca, lo haga de una manera clara, transparente, pública, dando facilidades para que las personas puedan presentarse con tiempo suficiente y poder realizar la mejor oferta, ¿no? Y esto tiene que ver con la competencia, porque está claro que si yo abro la concurrencia, la participación masiva, entre los participantes va a haber una intensa concurrencia, una intensa competencia para poder ofrecer y hacer que el Estado elija la mejor oferta. Entonces, la existencia de concurrencia es sustantiva como determinante del hecho de la competencia, es decir, no va a haber competencia si no hay concurrencia. Mientras más reducida sea la cantidad de oferentes, menor competencia posible entre ofertas va a haber. Por eso se trata de un principio importante dentro de la contratación administrativa, razonabilidad y concurrencia. Yo quiero anticipar, antes de seguir, que cuando vean los principios de los procedimientos para la contratación administrativa, como la licitación pública, etcétera, ¿no?, tengan en cuenta que en cada uno de los tipos de contratación se van a aplicar determinados principios que son parte de esto. Es decir, todos estos principios en principio, pero hay algunos principios específicos de cada uno de los tipos de contrataciones. Ahora los vamos a ver en general, ¿no? Entonces, razonabilidad y eficiencia como elementos simbióticos, la concurrencia como determinante de la competencia, la transparencia. La transparencia está vinculada a la amplia difusión de una invitación a contratar con la administración. No es solamente publicidad, porque la publicidad implica en definitiva el hecho de difundir por medios públicos que alcanzarán a las personas que tengan la oportunidad de ver esa publicidad en la televisión, en los medios, en las redes sociales, en fin, en donde se difunda. Pero la transparencia es mucho más que la publicidad, porque la transparencia está vinculada a los modos cómo se opera, al modo cómo se accede al procedimiento administrativo, a los modos cómo se controla el procedimiento de contratación, a las facilidades de acceso para poder contratar. Es decir, hay un conjunto de elementos que van configurando la idea de transparencia que incluye la publicidad. Y hoy, desde ya, las tecnologías de la información y las comunicaciones han facilitado en gran medida el intercambio de información. En este concepto de transparencia se permite, por ejemplo, que cualquier particular pueda hacer un seguimiento del proceso de contrataciones y eventualmente aportar ideas para la realización de los pliegos de condiciones, por ejemplo, que después vamos a ver. De tal manera que el transparencia se refiere al modo amplio como la comunidad de alguna forma participa en la realización de los fines públicos, no solo los interesados. Bueno, como característica particular de la transparencia, la publicidad y difusión. O sea, esto implica que cualquier interesado puede informarse de las etapas de la licitación, puede tomar vista del expediente, puede hacer aportaciones o sugerencias, ¿no es cierto?, y puede inclusive hasta denunciar irregularidades como para que el órgano rector de las contrataciones, que es la Oficina de Contratación del Estado, pueda corregir en definitiva a tiempo los desvíos que pudieran haberse advertido, ¿no? La cuestión de la responsabilidad se refiere desde ya a los agentes públicos que intervienen en el proceso de contrataciones. Es decir, a ellos se les impone toda una serie de normas que están vinculadas a los regímenes de corrupción, donde se habilita la posibilidad de que sean recusados, de que deban inhibirse, de que no puedan participar en sociedades, de que no puedan ser interesados en contrataciones públicas de manera directa, porque son agentes públicos, en fin, todo un conjunto de regulaciones que están más adelante en la ley, pero se refieren a la responsabilidad.
El tema de la igualdad de tratamiento es un tema muy importante. La igualdad de tratamiento se refiere en definitiva a la igualdad de condiciones en que los interesados pueden presentarse y competir en una licitación pública. Eso es lo que posibilita y asegura una real competencia de ofertas y precios, porque si yo establezco condiciones que no son iguales para distintos tipos de oferentes, evidentemente pongo a uno en mejores condiciones que otro. Entonces lo que la ley quiere es que evitar que precisamente existan favoritismos o alteraciones en la idea de igualdad de tratamiento que puedan beneficiar a determinadas empresas o actividades en desmedro de otras, ¿no es cierto? Pero lo que hay que decir es que este principio de igualdad de tratamiento no es solamente un principio que se aplica durante la etapa de convocatoria a presentar ofertas, sino que rige durante toda la contratación administrativa, de tal manera que le prohíbe a la administración modificar aquellas condiciones que fueron determinantes para que las personas pudieran hacer ofertas. Si yo adjudico el contrato a un interesado y días después modifico algunos aspectos sustanciales que expresamente no se tomaron en cuenta durante el proceso de contratación, evidentemente estoy alterando el principio de igualdad. Por lo tanto, ese contrato va a ser nulo por alteración de las condiciones en función de las cuales se hizo la contratación. Por eso, el principio de igualdad dura desde el mismo momento en que nace el procedimiento de contrataciones hasta que se concluye con el contrato. No es solamente un principio aplicable al momento de la contratación, ¿no? Rige siempre. Por eso, cuando el Estado utiliza sus prerrogativas para poder adecuar ciertos aspectos del contrato a nuevas circunstancias, tiene que cuidar muy bien de no alterar algunas cuestiones que se tomaron en cuenta al momento de contratar. Porque si eso fuera así, significa que en definitiva lo que hizo fue facilitar el ingreso de alguna empresa o alguna persona interesada allegada para después presentarle mejores condiciones que las que originalmente se habían previsto. Por eso el concepto de igualdad de tratamiento no es solamente el de igualdad al momento de recibirme la administración como oferente, sino un principio que rige toda la contratación administrativa. Acá tenemos el artículo 10 del régimen de contratación de la Administración Nacional, que hace referencia específicamente a la anticorrupción. Y precisamente hace referencia a los funcionarios, rezamos de la realidad, ¿no es cierto? No pueden ser interesados las personas que participan en la licitación o que tengan una posición jerárquica respecto de quien decide la licitación o que integre una empresa o que haya sido en definitiva parte de esa empresa oferente o que intente generar influencia sobre funcionarios empleados en virtud de una posición económico-política que les sea favorecida. En fin, hay toda una serie de normas que están expresamente consignadas en el régimen general de contrataciones administrativas que excluyen a determinadas personas en ciertas situaciones de toda participación en la ley. Y si uno advirtiera que eso sucede, la contratación va a ser nula, es decir, se va a dejar sin efecto inmediatamente. De tal manera que esta norma es una continuidad de la norma del artículo 3 de la Ley de Contrataciones de la Nación, que justamente hace referencia a los principios que deben regir a la administración pública, ¿no es cierto? Quienes no pueden, o sea, lo que estamos, la misma norma establece lo que llamamos sujetos excluidos, ¿no es cierto? Quienes no pueden contratar, en principio, ¿no es cierto? El principio es que el artículo 8 de la Ley de Entidades, de la Ley de Administración Financiera de la Nación, establece una serie de órganos que son los que van a llevar adelante las licitaciones o las contrataciones del Estado, ¿no? Y ese sector descentralizado comprende a las empresas y sociedades del Estado, empresas y entes no empresariales, que el Estado tenga participación mayoritaria, cooperativas públicas, etc. Hay una serie de entidades del Estado que son las que van a contratar. Y a su vez, esta misma norma excluye a ciertas sociedades, empresas y fondos fiduciarios a los que se hayan conferido regímenes especiales. Es decir, aquella entidad que en el Estado Nacional tenga un régimen especial va a quedar excluida de realizar un contrato administrativo. Esto hay que tenerlo claro. Pero esto, bueno, es una mención. Vamos a los elementos del contrato. Acá tenemos, digamos, el régimen establece administrativo tiene los siguientes elementos: los sujetos, el objeto, la causa y la forma. Es decir, esos 4 elementos, acuérdense que en el acto administrativo
los elementos del contrato administrativo son voluntad, objeto, competencia y forma, ¿no? Básicamente. Está después, según si es régimen nacional o provincial, está la motivación, está la causa, la motivación, la finalidad, en fin. Según el régimen legal, según los contenidos o los elementos que componen ese acto jurídico, sea acto administrativo, sea contrato. El contrato administrativo expresamente el régimen legal establece que los elementos del contrato administrativo son sujeto, objeto, causa y forma, ¿no? ¿Qué son objetos? Dijimos hace un rato que pueden contratar o pueden ser contratistas del Estado, ¿no? O ser contratados. ¿Quiénes pueden contratar? Básicamente, la administración centralizada y descentralizada. Por eso el órgano que contrata, es decir, sea un ministerio, sea una persona jurídica pública, que sea la AFIP, puede ser el Congreso de la Nación, es decir, cualquier órgano del Estado nacional o provincial puede ser titular de un proceso de contratación. La jerarquía de la decisión va a depender del contenido del contrato. Contratos de contenido menor son realizados por dependencias públicas inferiores, que es una dirección general, a veces una simple dirección en un área, hace contrataciones menores, que sé yo, elementos para librería, etcétera, ¿no es cierto? Mientras más importante sea la contratación a realizar, más asciende la jerarquía del funcionario a intervenir. O sea, mientras más importante desde el punto de vista económico sea la contratación, más jerárquico va a ser el funcionario que va a decidir sobre ella. Y hay contrataciones que incluso para realizarse se requiere una aprobación legislativa y la intervención del Poder Ejecutivo. En general, los órganos ministeriales son los que llevan adelante las contrataciones o las personas jurídicas descentralizadas del Estado nacional o provincial, ¿no? De tal manera que los sujetos estatales son generalmente órganos públicos estatales, son los contratantes. Dijimos hace un rato que en algunas circunstancias podían serlo también los contratantes de un contrato administrativo, personas jurídicas no estatales. Esto desde ya es absolutamente excepcional. Cuando uno analiza la jurisprudencia, ve que hay digamos, una especie de interpretación errática, donde a veces se aceptan ciertas circunstancias que no se aceptan en otras. Por ejemplo, una cooperadora escolar es un ente privado, es un tipo de organización cooperativa regulada por un régimen especial, que es el de cooperativas en definitiva. A veces se forman como simples asociaciones civiles de orden provincial y que colaboran con el colegio en la realización de sus funciones, ¿no es cierto? Esto es una entidad privada. Hay, por ejemplo, algunas normas, básicamente en la provincia de Buenos Aires, que les reconocen a las cooperadoras ciertas competencias para comprar elementos para entregar a los colegios, y para eso se les facilitan recursos públicos, ¿no es cierto? En ese caso, la contratación que va a hacer esa cooperadora, que es un ente privado, va a tener una finalidad pública, porque el destino de esa compra básicamente es alimentar o proveer a la escuela de bienes o servicios que requiere para su funcionamiento. Son casos excepcionales, pero en general siempre el contratante es un ente jurídico público estatal, ¿no? ¿Y quiénes son co-contratantes? Bueno, acá en los co-contratantes tenemos que distinguir si el co-contratante es una persona jurídica pública o una persona jurídica privada, sea persona física o sea persona jurídica. Perdón, sea persona física o jurídica. Cuando dijimos que era una persona jurídica pública, el co-contratante, hablamos de contratos interadministrativos, que tienen un régimen especial diferente al régimen general. Cuando hablamos de contrataciones administrativas, en general es cuando el Estado contrata a personas físicas pública o jurídicas de carácter privado, y en ese caso se le va a aplicar. Sí, perdón. ¿Alguien preguntaba algo? No sé. Diferenciamos entonces. Contratante es una persona jurídica estatal. Excepcionalmente, una persona jurídica no estatal a la que se le ha conferido por ley una atribución especial. Co-contratante o contratista son generalmente, si es persona jurídica pública, hablamos de contratos interadministrativos. Si se trata de privados, sea persona jurídica o persona física, entonces estamos hablando de contrato administrativo en sentido estricto. Y en ese caso, lo que hay que atender o estar atento es a la capacidad de esas personas jurídicas privadas o personas físicas privadas, personas físicas. Las personas físicas y las personas jurídicas privadas se rigen
el régimen jurídico que le reconoce capacidad es el del Código Civil y Comercial. Por lo tanto, cuando el Estado va a contratar con este tipo de personas, lo primero que analiza es si tienen capacidad para contratar, ¿no? Y no son personas incapaces o inhabilitadas por algún motivo, ¿no es cierto? Por eso en el tema de los sujetos, esta distinción hay que tenerla en claro. Cuando hablamos de objeto, ¿no es cierto? Desde ya que el objeto del contrato es lo que el contrato va a realizar. Es decir, si es una obra pública, que es un hospital, bueno, el objeto del contrato va a ser la obra pública hospital. Si es una locación de una vivienda, estamos hablando de un tipo contractual regulado por el derecho privado, no regulado por el derecho público. Entonces va a ser la administración la que va a contratar como objeto, ¿sí? No, en este caso no, porque la voluntad se presume en la existencia, digamos, el órgano ya está creado en función de su existencia legal. Y las personas jurídicas que se presentan, es decir, ya vamos a ver el tema del consentimiento, que ahí sí hablamos de la voluntad, no es un elemento del contrato ahora, sino un carácter del contrato, la voluntad, ¿entiende? Es decir, no es como en el acto administrativo que es parte de los elementos. La voluntad en la contratación administrativa es parte de los caracteres del contrato administrativo. Ahora lo vamos a ver enseguida, porque tiene que ver con el consentimiento, lo que usted llama la voluntad, ¿sí? Lo cierto es que acá lo que importa es que el órgano estatal tenga competencia y que la persona física o la persona jurídica privada tenga capacidad según el régimen del Código Civil Comercial. El objeto, decía recién, debe ser lícito y posible en términos físicos. O sea, igual que en el acto administrativo, el objeto tiene que ser posible, determinado, determinable, en fin, que no sea ilícito, etc. Lo importante acá del objeto es que el objeto, al ser, en definitiva, el contenido del contrato administrativo, de aquello que el contrato administrativo va a hacer, una prestación de hacer, no hacer, en definitiva, puede ser tanto proveniente del derecho privado como del derecho público. Solo en el aspecto del objeto, recién se lo decía cuando hablamos de los contratos de derecho común. El contrato puede ser, por ejemplo, decía recién, un contrato de locación de un inmueble que no está regulado en el derecho administrativo, que está regulado solo en el derecho privado, pero el órgano contratante va a ser la administración. Por lo tanto, toda la normativa aplicable va a ser administrativa, menos la normativa que regula el objeto contractual, que sería la locación de inmueble, ¿no? En los otros casos de contratos administrativos, como contrato de suministro, contrato de obra pública, de concesión de obra pública, de servicio, de concesión de servicios públicos, etcétera, son regulaciones que están expresamente incluidas en el régimen de contrataciones de la administración, así que van a ser típicamente administrativas. La causa, ¿por qué es importante la causa en el contrato administrativo? Porque precisamente el funcionario lo que tiene que explicar cuando pone en marcha la contratación administrativa es cuál es la razón por la cual contrata, es decir, qué interés público tiene que satisfacer y, en definitiva, cuáles son los motivos que lo llevan a poner en marcha el proceso ahora y no después, ¿no? Es decir, ¿por qué esa obra es importante en este momento y no más adelante? O, eventualmente, es la forma de transparentar que el proceso de contratación es un proceso que claramente esté vinculado a la realización del interés público. Esa motivación, causa o finalidad que tiene que estar descrita en el contrato es un elemento determinante de la validez del contrato. Si no hay una expresión de causa, es decir, si el funcionario no dice por qué quiere contratar ni para qué quiere contratar, el contrato va a ser inválido, porque en definitiva de lo que se trata es del principio de transparencia, es decir, el funcionario siempre tiene que dar cuenta del manejo de los fondos públicos y de su inversión. Y esa inversión tiene que estar motivada en una razón de interés público claramente expresada en los actos que realice. Por lo tanto, ponemos la causa del elemento de contrato administrativo, es que muchas veces cuando hay, por ejemplo, cuestionamiento a la contratación administrativa, tiene que ver con esta causa, es decir, ¿por qué se hace este contrato? ¿Por qué se hace este camino? ¿Por qué se hace este hospital? ¿Por qué se hace esta plaza? ¿Por qué se hace este centro de salud? Etcétera, ¿no es cierto? Es decir, no por ser un centro de salud es importante, porque puede haber todo un conjunto de servicios que en definitiva hagan inoperable o inconveniente la realización de una obra de ese tipo. No toda actividad estatal es necesaria en un momento determinado. Esto es lo que justamente tiene que justificar el funcionario administrativo, ¿no? Y la forma es un tema, al igual que el acto administrativo, la forma del contrato administrativo debe ser escrita. Es decir, acá no se entiende que haya
actos tácitos, ¿no es cierto? Siempre la expresión y las manifestaciones de la actividad administrativa tienen que expresarse por escrito, porque tiene que dejarse testimonio de lo actuado. Hoy las tecnologías de la información facilitan mucho, sobre todo el registro y archivo de la documentación que permite hacer un seguimiento más o menos estricto de lo actuado por los funcionarios, pero sea de modo virtual, o sea en papel, en modo papel. En definitiva, lo cierto es que la forma tiene que ser escrita, porque de la forma va a surgir el régimen jurídico aplicable, si hay privilegios o garantías que se conceden en definitiva a la persona que interviene en el contrato, quiénes son los tribunales competentes, en fin. En definitiva, la forma es un elemento importante. A tal punto es importante que la Corte, en muchos fallos, cuando se omitían ciertas formas contractuales, dejó dicho que un contrato en el que se omiten las formas expresamente previstas es un contrato nulo, que no tiene validez. Y más de una vez ha declarado la nulidad de un contrato con las consecuencias económicas tremendas que eso tiene para el contratista, que tenía la expectativa de cobrar seguramente alguna prestación que haya hecho, y como consecuencia de la declaración de nulidad, no va a poder justificar ese cobro, ¿no? Que eso después da lugar a una multiplicidad de incidencias judiciales, ¿no es cierto? Así que, bueno, estos son los elementos del contrato administrativo. En cuanto a la forma, el artículo 11 del régimen de contrataciones expresamente dice cuáles actos de la contratación se tienen que hacer por escrito, sin perjuicio de otros, por supuesto, que también se hacen, pero estos son esenciales. Si estos actos no se hacen por escrito, la contratación es nula. Porque el procedimiento de contratación administrativa, que se ve en la bolilla siguiente, implica todo un conjunto de pasos encadenados, uno tras de otro, que en definitiva conducen a la realización de la contratación y eventualmente la ejecución del contrato. Pero cada uno de esos pasos es un paso esencial para determinar la validez del acto subsiguiente. Por lo tanto, si alguno de estos pasos no se da, evidentemente hay un vicio de forma en el procedimiento de contratación y por lo tanto eso va a afectar la validez del procedimiento de contrataciones. Entonces, para evitar dudas, el mismo régimen legal establece con detalle de todos los actos que se producen, actos, hechos, manifestaciones particulares que se producen durante el procedimiento de la contratación administrativa, cuáles de esos procedimientos se consideran que tienen que ser expresados por escrito y se consideran esenciales. El primero, la convocatoria y la elección del procedimiento de selección. Es decir, si voy a hacer una licitación pública, una licitación privada, si voy a hacer una contratación directa. Es decir, la aprobación de los pliegos y bases de condiciones particulares, la declaración de que resulte desierto o fracasada la contratación, etc. No se lo voy a leer, pero lo que tienen que ustedes que saber es que hay ciertos actos en el procedimiento de contrataciones que deben necesariamente cumplirse y ser expresados por escrito. Y que si alguno de ellos falla o se omite, eso invalida de manera directa la validez del procedimiento de contrataciones. No va a ser válido el contrato que se celebre si se ha omitido cualquiera de estos pasos en su expresión escrita, ¿no? Y de ella firmado por funcionarios competentes. Muchas veces, en un procedimiento de contrataciones, intervienen distintos organismos. O sea, por ejemplo, yo estoy en el Ministerio de Salud. Necesito comprar insumos médicos para los hospitales. Entonces, determino que faltan gasas, algodones, alcohol, etc. Establezco cuál es la cantidad y comienzo el sistema de contrataciones. Es decir, le pido a mi jefe que autorice el procedimiento de contrataciones. ¿Qué hace mi jefe? Mi jefe primero se fija si el contenido de lo que yo le pido es razonable, lógico. Segundo, analiza si la necesidad es real, o sea, si efectivamente se carece de eso o lo que hay resulta insuficiente para seguir prestando el servicio, con lo cual tiene una idea determinada sobre el valor o la causa del pedido de contrataciones, y entonces el jefe, que puede ser un director de área o puede ser un secretario de Estado, dice, perfecto, se dan los requisitos, lo autorizo. El paso siguiente es saber si tengo recursos, o sea, tengo que hacer lo que se llama la imputación presupuestaria preventiva. Esta imputación presupuestaria preventiva es lo que me dice a mí si, más allá de la necesidad de comprar, puedo comprar, ¿no es cierto? Sin esta imputación presupuestaria, no voy a tener después, cuando llegue el momento de la contratación, el financiamiento necesario para pagar lo que compre. Por eso es muy importante saber si existe ese financiamiento y asegurarlo en el momento en que se autoriza la continuidad del procedimiento, ¿no es cierto? A partir de allí,
puede ser que eso vaya a otra dependencia, a una oficina de contrataciones, para elaborar las bases del contrato. Una vez que se elaboran las bases del contrato, eso vuelve a la dependencia que la está tramitando, y entonces ahí aparece la necesidad, ya una vez aprobados los pliegos, se hace la convocatoria y se define el procedimiento de selección. Es decir, hay toda una serie de pasos, yo simplemente se los menciono, que son complejos y que no deben dejar de transitarse, no pueden dejar de ser transitados, porque a la par de asegurar que la contratación va a ser válida, permiten a su vez realizar un seguimiento y un control de cada uno de los actos que evita desvíos o evidentemente muchas de las travesuras que a veces suceden en la administración pública que alteran la finalidad de interés público que debe tener toda contratación. Así que esto está vinculado a la forma del acto. El mismo régimen legal contiene un conjunto de formalidades a las que necesariamente hay que atenerse al momento de contratar. ¿Cuáles son los caracteres del contrato administrativo? ¿No es cierto? Perdón, yo ya estaba viendo los tengo en el tema de razonabilidad, ya no me acuerdo me perdí en la... Bueno, en la causa está la motivación también, ¿no? Acá, sí. De los caracteres del contrato administrativo. Decíamos al principio, ¿no? Que en un contrato administrativo la administración tiene una posición de superioridad respecto al co-contratante. Esto significa que justamente por el interés público que tiene que defender el ente estatal que contrata, le permite ejercitar todo un conjunto de funciones relativas al control, a la marcha del contrato, a la realización del objeto del contrato, a las modalidades en que se va a hacer la prestación, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la posición de la administración, al tener esto que llamamos prerrogativas de la administración, que son las que se traducen en las llamadas cláusulas exorbitantes, es decir, funciones que el Estado va a ejercer más allá de lo que sucedería en un convenio privado, ¿no? En general, esas cláusulas exorbitantes están escritas en los contratos, pero a veces no están escritas, surgen del mismo régimen legal o surgen de la misma posición de la administración de defensa del interés público. A veces los contratos no tienen todo el grado de detalle que deberían tener frente a circunstancias que pueden parecer imprevistas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, estas facultades o competencias existen siempre, aunque no estén escritas, y el particular que contrata con la administración lo sabe antes de contratar, ¿no? Lo sabe antes de contratar. Estos caracteres se traducen en estas cuestiones que están acá puestas en la filmina, o sea, el formalismo, las prerrogativas de la administración, el carácter intuitivo personal y los efectos respecto de terceros. Son aspectos específicos que se dan en el contrato administrativo y no en los contratos de derecho privado, ¿no es cierto? El formalismo, en definitiva, son, como les decía hace un rato, todos los pasos que deben darse para que se pueda realizar un contrato administrativo. Es decir, la administración no tiene la libertad del privado de decir, voy a contratar con mi hermano, mi primo, mi amigo, mi vecino. Y lo hago porque me interesa hacerlo con ellos, por esto, porque tienen las condiciones que yo necesito para poder realizar alguna cuestión que necesito, que tengo pendiente. El Estado no elige con quién contratar, es el procedimiento el que lo lleva a la elección, justamente porque el Estado tiene que asegurar transparencia, evitar que el capricho del funcionario determine la modalidad de contratación o el objeto mismo de la contratación, y en definitiva organice un negocio con fondos públicos. El sistema, las formalidades que impone el procedimiento administrativo, obliga al Estado a seguir todo un conjunto de pasos hasta que se elija finalmente aquello que llamamos la oferta más conveniente. Este es el punto que se analiza en la bolilla siguiente cuando veamos procedimientos para la contratación administrativa, pero lo anticipo, porque tiene que ver con este aspecto del formalismo, es decir, todos aquellos pasos sistemáticos ordenados que conllevan a la realización de un contrato, ¿no? Y definen la naturaleza del contrato. Las prerrogativas de la administración, ¿no es cierto?, tienen que ver con estas cláusulas exorbitantes, es decir,
facultades que el Estado tiene para poder interpretar el contrato, adecuar la prestación a ciertas realidades novedosas. Puede ser, por ejemplo, que en medio de una contratación por software se haya surgido un software mucho más moderno, más adecuado al objeto. En ese caso, el Estado puede, en el medio de un proceso de contratación, alterar el objeto. Alterar el objeto del contrato, adecuarlo a la nueva realidad. Puede pasar, por ejemplo, que una vez adjudicado, el Estado necesite que se realice la obra en un plazo menor. En ese caso puede, hasta un porcentaje determinado, reducir el plazo de realización de la obra o el tamaño de la obra. En fin, se pueden hacer con estas prerrogativas distintas cosas que hacen básicamente asegurar la realización del contrato y a respetar la finalidad de interés público que el contrato tiene. Esto no sería posible en ningún contrato privado. Ya, por eso estas prerrogativas de la Administración dan lugar a esto que llamamos cláusulas exorbitantes del derecho privado, ¿no? El carácter intuitivo personae. ¿Qué significa el carácter intuitivo personae? Acá hay una cuestión básicamente sustantiva en el contrato administrativo que hace que la persona con la cual se contrata sea esencial para la validez del contrato. Es decir, no se puede sustituir una persona por otra. Es decir, quienes contratan con la administración tienen que reunir una serie de requisitos, ¿no es cierto? Si yo voy a contratar una obra pública, obviamente tengo que tener cierta especialidad en esa obra pública y tengo que tener una empresa en condiciones tales de poder cumplir ese contrato. Para verificar eso es que los oferentes, es decir, las personas interesadas, los contratistas, los interesados en contratar con la administración pública, se inscriben en registros, sea proveedores del Estado, sea un registro de contratistas. Cada uno de estos registros les impone toda una serie de requisitos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista material, desde el punto de vista patrimonial y económico, desde el punto de vista tributario impositivo. Es decir, yo al inscribirme reflejo prácticamente, transparento mi empresa, reflejo prácticamente con transparencia cuál es la naturaleza de mi empresa, cuál es su capacidad real para poder enfrentar obras o servicios a los que aspiro a competir. Y por eso la inscripción en estos registros califica a esas empresas para participar en las convocatorias públicas a contratar, ¿no? Es posible que una empresa se presente sin estar inscripta, pero en el momento en que se presenta, supongamos que no se inscribió porque no le interesaba antes, pero de golpe aparece una licitación que sí le interesa, y entonces decide presentarse. Se presenta y en el momento que se presenta tiene que empezar a hacer la inscripción. Al momento de la adjudicación ya tiene que estar inscripta. Si al momento de la adjudicación no está inscripta, va a ser descalificada, ¿no? Pero no es una condición para presentarse a licitar, pero sí es una condición para ser contratista del Estado. Por lo tanto, si bien hay flexibilidad en el sentido de que no necesito estar inscripto para poder presentarme como interesado en una licitación, sí tengo que estar inscripto para poder ser beneficiario de un contrato administrativo. Por lo tanto, el régimen legal le da un plazo entre el momento que se presenta y el momento en que se analizan las ofertas para poder inscribirse. Este es un tema interesante en el sentido que es una forma de ampliar la posibilidad de concurrencia de interesados en las licitaciones públicas. Por lo tanto, es muy importante el carácter de la persona con la cual la administración contrata. En principio va a reunir los requisitos necesarios para poder cumplir la obra porque está inscripto. O sea, tenemos claramente cuál es su situación económica, patrimonial y su capacidad de obra. Hay empresas pequeñas y empresas grandes. Esto implica que no se puede ceder el contrato. El contrato, al ser intuita de personae, es decir, al definir a la persona específica con la cual se contrae, no puede ser cedido, no puede ser transferido. Es personalizado cuando hay situaciones donde efectivamente, bajo el pedido expreso del contratista, el Estado permite la cesión parcial del contrato, es decir, que el contratista a determinadas
a empresas especializadas en determinado, qué sé yo. Yo imagino que en un edificio, por ejemplo, haciendo un edificio de departamentos, un hospital, un edificio policial, etcétera, se subcontrate, por ejemplo, la instalación eléctrica, o se subcontrate la instalación del agua y de los servicios sanitarios. Eso es posible. Pero el responsable va a ser siempre el contratada. Siempre va a recaer en ella la responsabilidad plena de la totalidad de la obra. Y más, si supongamos que tiene algún problema financiero, pero aporta a otra empresa para que pueda colaborar con ella en la realización de la obra, desde el punto de vista técnico y financiero, el Estado la puede autorizar, pero nunca va a dejar de ser responsable. O sea, una vez que la persona es adjudicada, va a ser responsable plena por la realización de la obra. Después el Estado puede autorizar a que subcontrate parcialmente algunas prestaciones o que en definitiva se la ceda a otra empresa para que complete la obra, pero nunca va a poder dejar de ser la responsable primaria frente al Estado sobre la realización de esa obra o la prestación de ese servicio contratado. De eso se trata, de ser intuitae personae, ¿no? Y después también los contratos administrativos tienen efectos respecto de terceros. O sea, a diferencia de los contratos privados, que solo tienen efectos entre las partes, en el contrato administrativo muchos contratos pueden tener efectos sobre terceros. Fíjense ustedes, el Estado contrata un servicio público de transporte de pasajeros. Los beneficiarios de ese servicio no son contratantes del Estado, es decir, los pasajeros que van a transitar con los vehículos que esa empresa contratista tenga son, digamos, terceros respecto del contrato. Sin embargo, el contrato se va a proyectar respecto de ellos porque las condiciones contractuales se van a aplicar a través del pago de la tarifa, por ejemplo, y de las responsabilidades que la empresa va a tener respecto a los pasajeros transportados. Tiene obligación de contratar seguros de responsabilidad civil, evidentemente tutelarlos durante el viaje, se van a hacer responsables si hay algún accidente, tienen que cumplir horarios, es decir, hay una serie de cosas en donde los terceros pueden hacer denuncias por incumplimiento contractual, sin ser ellos parte en el contrato. Esto sería imposible en el ámbito privado, es decir, en el ámbito privado solo las partes pueden acusarse mutuamente de incumplimiento y eventualmente dirimir sus cuestiones en la justicia. En materia de contratos administrativos, por ejemplo, de servicios públicos, los terceros tienen los terceros usuarios o no que en definitiva pone en peligro las construcciones históricas de la calle, perfectamente hacer una denuncia sin ser parte del contrato y lograr como objetivo que se atienda su reclamo. Por eso el contrato en sí es intuitivo personal, pero los efectos del contrato se proyectan hacia terceros, ¿no es cierto? Y esos terceros asumen derechos frente a las partes del contrato. Que esta es un poco una cualidad de los contratos administrativos que no tienen desde ya los contratos privados. Por eso son exorbitantes del derecho privado, ¿no? Por ejemplo, acá, bueno, nuevamente acá están las prerrogativas de la administración, que es lo que la ley dice que puede hacer: interpretar, aumentar o disminuir la prestación, puede inspeccionar, controlar, dirigir la obra, puede sancionar. Es decir, ¿qué significa inspeccionar? El Estado se mete en la empresa para saber, por ejemplo, si está pagando las obligaciones laborales. Si la empresa no está pagando las obligaciones laborales, es probable que la suspenda y la pueda sancionar. Porque eso es parte del contrato con el Estado. El objeto del contrato, es decir, la obra o el servicio que se va a prestar, el valor económico, las obligaciones, si no dicen aspectos de calidad del contrato, es decir, que el contrato sea sustentable, es decir, que no tenga gran impacto en el medio ambiente, que no incida sobre los aspectos específicos del medio urbano, de aspectos protegidos del medio urbano, es decir, hay toda una serie de cuestiones que no tienen que ver con la negociación entre las partes en el contrato, sino que provienen de diferente normativa y que condicionan la forma en que ese contrato se va a realizar, ¿no? Por eso, en materia de contratación administrativa, las prerrogativas de la autoridad pública van mucho más allá de la letra del contrato, ¿no es cierto? Sino que también están referidos a la calidad de la prestación, y en esa calidad se implican toda una serie de obligaciones de tipo social, ambiental, directiva, etcétera, que en definitiva histórica, en fin, urbanística, etcétera, que en definitiva van a incidir sobre la realización del contrato. Desde ya que también se puede prorrogar el contrato, ¿no? También se puede prorrogar el contrato.
estas condiciones que están contenidas en los contratos no son renunciables, porque surgen de distintas normas legales que no están disponibles ni por el funcionario ni por el cocontratante, ¿no es cierto? De estas prerrogativas, acá abajo está puesto, surgen los principios de continuidad, mutabilidad y control. ¿Qué es esto? Durante el cumplimiento del contrato pueden surgir distintas situaciones. Es decir, la administración primero lo que va a hacer tratar de controlar de que el contratista ponga en el servicio, en la obra, todas las cosas que se comprometió a poner. Por ejemplo, si el contratante del servicio público no tiene la cantidad de unidades de transporte suficiente, o en el caso de la energía, que no exista la provisión en caudal o calidad suficiente. El Estado puede meterse, en definitiva, dentro de la empresa y analizar cuáles son las condiciones en que se está cumpliendo y eventualmente sancionarla y hasta eventualmente dejar sin efecto el contrato, ¿no es cierto? Ese tipo de control es un control que da lugar a una serie de sanciones y el ejercicio de función. Ahora lo vamos a ver enseguida cuando vemos el cumplimiento. O, por ejemplo, el Estado puede necesitar, decir, licitó para la realización de una escuela de 20 aulas y resulta ser que por las condiciones poblacionales de la zona necesita 25 aulas, ¿no? Entonces pueden efectivamente intervenir en el contrato y modificarlo en ese sentido bajo ciertos límites para poder realizar el objeto de interés público. Y el contratante tiene la obligación de aceptar eso, porque cuando suscribió el contrato, en definitiva, aceptó el régimen legal aplicable que contemple este tipo de facultades, ¿no? Estas son, en definitiva, las características del contrato administrativo, ¿no? Ahora voy a volver a un tema que recién me preguntaban, que es el tema de la voluntad. Acá, cuando hablamos de voluntad, en realidad no estamos hablando de acto administrativo, sino de contrato. Se supone que las personas que intervienen en el contrato son dos partes. Una parte que es una entidad pública estatal y otra parte que son una persona jurídica, pública o privada, o una persona física, ¿no es cierto? El contrato, ¿cuándo nace el contrato? ¿Cuándo nace el contrato? El contrato nace cuando hay dos voluntades coincidentes, es decir, cuando las partes en el contrato, que tienen voluntades opuestas, es decir, yo quiero hacer una obra, pero yo quiero cobrar un precio, esas voluntades se integran. A la voluntad de una se le llama oferta y aceptación. En definitiva, desde el punto de vista del mercado, cuando el Estado sale a contratar, lo que hace es invitar a hacer ofertas. Yo le decía recién que siempre el oferente es el contratante. Sale a invitar a hacer ofertas. Entonces, el privado, persona física o jurídica, privado o pública, va a hacer una oferta. Esa oferta manifiesta su voluntad de concertar, es decir, él está haciendo la oferta y está atendiendo una demanda que el Estado les propone en relación a la satisfacción de determinados intereses públicos. Y a su vez el Estado es el que genera esta demanda, ¿no? En definitiva, el que está generando las condiciones para que esta oferta se produzca. La coincidencia entre oferta y aceptación da lugar, en definitiva, al consentimiento. Porque puede ser que a determinada oferta se produzca una modificación, es decir, que el recibe la oferta pida que se cambien algunas cosas o se adecuen otras. En ese caso no va a haber coincidencia entre la oferta y la aceptación. El aceptante está cambiando las condiciones, por lo tanto, va a esperar que el oferente o rompa la negociación o adecue lo que está proponiendo al pedido de la persona interesada. Entonces, necesariamente tiene que haber una coincidencia plena entre quien ofrece y quien demanda, en definitiva, la prestación o servicio. Esa coincidencia, esa integración de las dos voluntades, ¿no?, de la voluntad del oferente y de la voluntad del aceptante, es lo que se llama consentimiento. El consentimiento es lo que da lugar al nacimiento del contrato. Es decir, cuando nosotros analizamos contrato, lo analizamos a partir de aquí. Por eso, cuando hablamos de la definición al principio, dos o más partes se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, que era la vieja definición. Esta declaración de voluntad común no es otra cosa que el consentimiento, ¿no? Porque ha habido dos voluntades, de una parte y de la otra, que han tenido coincidencia en cuanto a las condiciones y contenido del contrato. Y de ese punto de vista han nacido y de formalidades
en la realización del contrato, no basta la manifestación de la oferta y la aceptación, sino que para que esta aceptación se entienda tal, este consentimiento se entienda tal, se requieren haber cumplido todas las formalidades y los pasos que el régimen señala a los efectos de determinar la elección del co-contratante y, en definitiva, la realización del contrato. ¿Cuándo nace el contrato administrativo realmente? Luego de todos estos pasos, estas formalidades o estos formalismos que se dan a lo largo de un procedimiento que a veces, si es una licitación pública para una obra importante, puede llegar a durar hasta 6 meses, ¿no? Hay contrataciones que son muy rápidas, digamos, como las de suministros, donde se contratan valores relativamente menores que se pueden hacer en 15 días, pero hay procesos de contratación cuya complejidad requiere a veces de comisiones de preadjudicación o comisiones técnicas, es decir, toda una serie de intervenciones de órganos coadyuvantes a la licitación que demoran el procedimiento a veces bastante tiempo, ¿no? Las licitaciones públicas grandes llevan hasta 6 meses de trabajo continuo, ¿no? Entonces yo les decía recién que cuando este consentimiento genera el contrato administrativo para la administración. En el caso de la obra pública, necesariamente cuando se firme el contrato. ¿Cuándo se firme el contrato? Cuando se ha producido todo el procedimiento administrativo y se ha adjudicado a la mejor oferta, se ha vencido el plazo para hacer impugnaciones y por lo tanto el Estado firma o celebra el contrato administrativo y sale la resolución que aprueba ese contrato por el Poder Ejecutivo o por el Ministerio que actúe o la Secretaría de Estado que actúe. En el caso del suministro, del momento en que sale la orden de compra, o sea, no basta la adjudicación, para que yo tenga derechos, porque hasta ese momento el Estado puede inclusive dejar sin efecto la contratación. El contrato queda, digamos, definitivamente conformado cuando en el caso del suministro sale la orden de compra de los bienes de librería, qué sé yo, de alimentos para el servicio penitenciario, etcétera, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, el contrato nace con el consentimiento, en los hechos se forma el contrato con el consentimiento, pero desde el punto de vista del procedimiento administrativo, dada la exigencia de formalidades, el contrato va a existir cuando se firme el instrumento contractual, después de la adjudicación, o cuando se emite la orden de compra en el caso del contrato de suministros. Eso es lo que puedo referir respecto de la pregunta que hizo el alumno sobre la voluntad, ¿no es cierto? Bueno, después vienen los contratos comprendidos, ¿no es cierto? El mismo régimen de ley dice qué contratos comprende este régimen y los enumera, ¿no es cierto? Esto no significa que el Estado no pueda hacer uso de otros contratos provenientes del derecho privado. Ya dijimos que la Administración puede usar contratos regulados en el derecho privado de tal manera de que, sin perjuicio de que el objeto contractual sea regulado por el derecho privado, todos los demás procedimientos y aspectos contractuales van a estar regulados por el derecho público. Fíjense ustedes, en esta enumeración se habla de compraventa, que es del derecho privado, suministro, que es del derecho público, servicios, que pueden ser tanto del derecho público como del derecho privado, depende del tipo de servicios, las locaciones están reguladas en el derecho privado, la consultoría hay regulaciones públicas de consultoría, alquileres con opción a compras o leasings, permutas, concesiones de uso. Concesión de uso es un típico contrato administrativo del dominio público, privado del Estado Nacional, en fin. O sea, acá se mezclan contratos que están regulados por el derecho público y el derecho privado, ¿no? Los de abajo son todos del derecho público, obras públicas, concesiones de servicios públicos, de obras y licencias, están todas reguladas por el derecho administrativo. De tal manera que los contratos comprendidos no son solo los regulados por el derecho administrativo, sino también algunos regulados por el derecho privado. Sin perjuicio de otros, por supuesto, que el Estado puede utilizar y que no estén enumerados aquí. Siempre serán, el objeto puede ser contrato administrativo o contrato del derecho común de la administración, pero en todos los casos el procedimiento contractual, las regulaciones, la adjudicación, la ejecución y el control van a estar reguladas por el derecho público, ¿no? Y los de este régimen, que tienen otros regímenes. Y si los de público, por ejemplo, tienen un régimen especial que está fundado básicamente en colectivas de trabajo que celebran los sindicatos del área con los empleadores públicos de perspectiva, ¿no es cierto? La universidad, por ejemplo, tiene un convenio colectivo para la pública. Muchos estados tienen convenio, el área de salud, por ejemplo, tiene convenio específico,
científico, el área de CIF, el Estado tiene una regulación normativa vinculada al empleo que en muchos casos multiplica los regímenes legales vigentes. Las compras por caja chica están incluidas en la contratación multinacionales, por un lado, derecho internacional y en reglas absolutamente distintas de contratos que se celebran internamente, ¿no es cierto? De tal manera que desde ese punto de vista, fuera del régimen, creo que la mejor forma es que nos acompañemos mutuamente con la lectura. Si fuera ello así, a ustedes se les facilitaría muchísimo la comprensión del tema. Respondiendo ahora sí a la pregunta inicial, sí les voy a dejar el PowerPoint en la... Pero tengan en cuenta, les vuelvo a insistir, que el PowerPoint es una estrategia de desarrollo de clases, no es un elemento para estudiar. Sí me sirve como ayuda de memoria para el contenido de los temas, pero muchas cosas que están acá son descartables desde el punto de vista del estudio. Así que nos vemos en la próxima clase. Les agradezco la paciencia y nos predispongamos para hacer un trabajito práctico la próxima clase. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas Hasta gracias, luego. profe. Nos vemos la próxima clase. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. Profe, el trabajo práctico que realizaremos la próxima clase lo van a subir a la plataforma. Se lo voy a subir en la... Ay, no, mira. ¿Listo? Bueno, gracias, profe. Adiós.